Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, y para su servidor, José Miguel González Sánchez, estar el día de hoy en otra más de nuestras pláticas de Jurisconsultus Noctem, hoy con el tema referente a lo que es el amparo adhesivo, mitos y realidades que hay en torno a esta figura jurídica, la que si bien es cierto, está muy presente ya hoy en día a partir de lo que es lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Amparo, nos sigue presentando, sin embargo, diversos aspectos que es importante abordar, que es importante también el que nosotros ampliemos en el comentario, dada la importancia que tiene esta figura jurídica y sobre todo y también el que veamos nosotros en ella una posibilidad de poder reforzar el acto de autoridad, cuando nosotros, si bien es cierto, somos la parte beneficiada con el mismo, pero sin embargo, surgen algunos aspectos, algunas situaciones por las cuales se vuelve fundamental el hacer valer este medio que nos permite complementar a lo que es el juicio de amparo. ¿Qué debemos nosotros entender por esto? En la anterior ley de amparo, pues si bien es cierto, se establece el amparo como un medio de protección de derechos fundamentales que se sigue en forma de juicio y no como recurso, cosa que es importante destacar, pues hablamos nada más del supuesto que nos daba la posibilidad de acudir a este medio de defensa legal, cuando nosotros considerábamos que el acto de autoridad es conculcatorio de derechos humanos y o de garantías individuales. Sin embargo, el supuesto concreto del que nacía esto era el siguiente. Voy a poner el caso del amparo directo porque es el que nos va a dar pauta para hablar también de lo que es el amparo adhesivo. Cuando hablamos de sentencias, de resoluciones, de laudos que resuelven de fondo el asunto o de aquellos que ponen fin al mismo, pues la resolución no era favorable a nuestros intereses, conculcando nuestros derechos fundamentales. Ante esa situación es que, sustentándome en los conceptos de violación, ¿qué me causa ese acto de autoridad? Se hacía valer el amparo en la vía directa. Bien, hoy en día nosotros debemos de destacar, en base a la ley de amparo vigente, que además del derecho del quejoso para hacer valer el amparo por considerar que el acto de autoridad, que en este caso es sentencia, laudo, resolución, que resuelve de fondo el asunto, es conculcatoria de los derechos fundamentales que como justiciables vamos a tener. Estos derechos fundamentales son, por una parte, los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como las garantías individuales otorgadas por la Constitución para la protección y defensa de los derechos humanos. Ese es el supuesto de procedencia que lleva al quejoso a demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión ante un acto de autoridad, destacando que en el amparo directo, ese acto de autoridad es una resolución de carácter judicial, de carácter administrativo, que pone fin al proceso y que ya no es posible recurrirla a través de algún medio de defensa ordinario, bien porque la ley no lo contemple o contemplándolo la ley ya se agotó y es entonces contra la resolución que resuelve el recurso contra la que nosotros hacemos valer el amparo directo. Ese supuesto de procedencia siempre ha existido. Bien. Ahora lo que establece el artículo 182 de la Ley de Amparo
es la posibilidad de que como terceros interesados dentro de lo que es el juicio de amparo, hagamos valer lo que se conoce como amparo adhesivo. Un amparo adhesivo que necesariamente surge como consecuencia o a partir de que mi contraria, aquella que se duele del acto de autoridad, ese acto de autoridad que a mí me beneficia, es necesario que quien fue mi contraparte en el acto de autoridad haga valer este medio de defensa, el juicio de amparo, para que a partir de ello, entonces haga yo valer el amparo adhesivo que va a tener como principal fundamento o principal razón de ser el que yo señale, el que yo sustente la misma en aquellos fundamentos, en aquellos razonamientos, en aquella parte considerativa de la resolución, que si bien es cierto me beneficia, no está suficientemente soportada, ya sea la parte considerativa o bien cuando hablamos nosotros de violaciones procesales que afectan las defensas, en este caso del quejoso, siempre y cuando esas violaciones procesales se hayan combatido en su momento a través del recurso, a través del medio de impugnación ordinario. Voy a ponerlo con términos lo más sencillos posibles para tratar nosotros de entender el planteamiento. Vamos a pensar en un juicio civil, en un juicio mercantil, en el cual yo como parte resulto vencedor. Vamos a suponer que soy parte actora en el juicio de origen, en el juicio principal. La sentencia definitiva que emite la autoridad judicial es favorable a mis intereses. Cabe el recurso. La parte contraria hace valer el recurso. Pensemos en el recurso de apelación. El Tribunal de Alzada confirma la resolución impugnada. Declara infundados, insuficientes los agravios de la parte recurrente, que es mi contraria. Bien. Contra esa resolución de la sala, mi contraparte hace valer el juicio de amparo, un juicio de amparo directo, puesto que lo que se combatió es la sentencia definitiva, la sentencia de fondo. Bien, hace valer el amparo. Bien, ya hizo valer su amparo. Aparentemente el camino que yo llevo ya va muy marcado, ya va muy definido. Gané la primera instancia, gané la segunda instancia. Surge una tercera instancia a partir de la demanda de amparo que hace valer quien fuera mi contraria tanto en el juicio de origen como en la instancia de impugnación ante el tribunal de alzada. Bien. Sin embargo, yo, analizando la resolución de la sala, advierto que la misma, con el perdón de la expresión, está flojita, no está bien soportada. Sus argumentos no son suficientes. El análisis y valoración que se hace de los medios de prueba y todo ese análisis que debe de contenerse en la parte considerativa de la resolución no es fuerte. Entonces, hago valer yo mi amparo adhesivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese acto de autoridad, que si bien es cierto me está beneficiando, esté lo suficientemente fuerte para evitar que dicha resolución pueda dejarse sin efecto, pueda considerarse como conculcatoria de derechos fundamentales del quejoso y entonces eso lleve a cambiar el sentido de la resolución. Quiero hacer este comentario
para que nos quede perfectamente claro el punto. Gané la primera instancia, gané la segunda instancia, pero gané mal. No estoy convencido de la argumentación de la autoridad, que aun cuando falla a mi favor, falla mal. No es suficientemente exhaustiva su resolución, fundando, motivando todos y cada uno de los puntos de controversia, valorando todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas por las partes. La finalidad por la que a cual yo hago valer mi amparo adhesivo es precisamente para que se fortalezca esa parte considerativa y la resolución esté más fuerte y evitar que la misma pueda ser dejada sin efecto y se ordene a la responsable emitir una nueva resolución. Pongo aquí dos escenarios, estimados amigos. Hablaba tanto del caso de una sentencia de un juez que admite recurso y lo que se combate es la resolución de la sala que resuelve el recurso, como también podríamos pensar en una resolución de un juez en la cual no se admite ningún recurso como medio de impugnación. Pensemos, por ejemplo, en los juicios orales mercantiles que no admiten ningún tipo de recurso o medio de impugnación ordinario. La forma de combatir aquí la sentencia definitiva sería solamente a través del amparo directo. Cualquiera de estos dos escenarios me puede llevar a mí como beneficiado por la resolución de autoridad a a esa frase, a ese comentario que acabo de realizar. Gané, pero gané mal. No me convence la parte considerativa de la resolución emitida por la autoridad, porque no es clara, no es congruente y o no es exhaustiva. Las pruebas no fueron valoradas en su conjunto, no es correcta esa valoración, aun cuando la parte resolutiva me pudiera beneficiar. Hago valer entonces el amparo adhesivo para fortalecer ese razonamiento de la autoridad o bien para destacar aquellas violaciones procesales que pueden, que pudieron haber afectado o que están afectando mis defensas, para que entonces las mismas sean resueltas y esto fortalezca el acto de autoridad. ¿Cómo es la mecánica? Voy a hacerlo más sencillo para tratar de entenderlo mejor. Pensemos en un juicio oral mercantil. Ese no admite recursos. El juez que conoce del juicio oral mercantil emite su sentencia definitiva. Es favorable a mis intereses. Condenó a la parte demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones que yo reclamé en mi escrito inicial de demanda, que dio lugar al juicio oral mercantil. Leo la sentencia y no me convence en su parte considerativa, en su parte de análisis de la litis y de relación de la litis con los elementos probatorios aportados por las partes. Bien, condena la contraria al pago de todas y cada una de las prestaciones que fueron reclamadas. Mi contraparte hace valer el juicio de amparo. Bien, hace valer el juicio de amparo. Y al radicarse ese juicio de amparo directo, sabemos que se interpone siempre ante la autoridad responsable, que la autoridad responsable emplaza al tercero interesado, rinde su informe justificado y remite todo al tribunal colegiado de circuito para que éste resuelva. Cuando el tribunal colegiado de circuito tiene por radicado esa demanda de amparo junto con el expediente
que conformó la autoridad responsable, pruebas, videograbaciones de audiencia, todo ello, si el amparo fue interpuesto en tiempo y en forma, lo tiene por bien admitido, lo radica y entonces manda notificarme a mí como tercero interesado ese o esa demanda de amparo, este juicio de amparo. Y el artículo 181 de la ley de amparo nos dice que ese auto se manda a notificar al tercero interesado y que este tercero interesado cuenta con el término de 15 días. Uno, para alegar lo que a su derecho convenga respecto de la demanda de amparo hecha valer por el quejoso, o bien para que haga valer el amparo adhesivo, ya sea para formular alegatos o para hacer valer el amparo adhesivo, tenemos el término de 15 días a partir de que se nos manda notificar como terceros interesados ese auto que tiene por bien interpuesta la demanda de amparo por parte del Tribunal Colegiado de Circuito. En la anterior ley y en las anteriores leyes de amparo, siempre como terceros interesados, y antes ya se hablaba de terceros perjudicados, se tenía el derecho de alegar, de hacer manifestaciones, de poder controvertir incluso el amparo, pero hasta ahí llegaba. Hoy en día, con la ley de amparo vigente, a partir de la reforma al artículo 107 constitucional en su fracción tercera, podemos hacer valer tanto los alegatos o bien, y para mejor, proveer el amparo adhesivo. Este amparo adhesivo entonces tiene como finalidad, a través de los conceptos de violación que yo, en este caso, como tercero interesado, ahora ya con el carácter de quejoso adherente, presento mis conceptos de violación que me causa la resolución, que me causa la autoridad a través de su resolución, con la idea de perfeccionarlos, como tanto hemos venido destacando. Se sustenta en conceptos de violación, de la misma manera que el amparo principal. El que hizo valer mi contraria es el amparo principal. El que hago valer yo es el amparo adhesivo. Ambos se sustentan en conceptos de violación. Ambos serán resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito en una misma sentencia. Esta sentencia se ocupará de ambas demandas de amparo. Ahora, veamos bien esta parte, porque mucha gente, muchos abogados llegan a confundirse en la misma. La resolución me beneficia, pero está mal. Para mí esa parte argumentativa no es suficiente o hay violaciones procesales que afectan mis defensas como quejoso. Por eso hago valer este amparo adhesivo a partir de que la parte contraria hizo valer su demanda de amparo. Si la contraria no hace valer su demanda de amparo, yo tampoco podría hacer valer el amparo adhesivo porque al no ser impugnada la resolución de la responsable, esta pues causará o se declarará firme y podrá ejecutarse. Surge entonces como consecuencia el amparo adhesivo del amparo principal que la parte quejosa hace valer. ¿En qué se sustenta? En conceptos de violación. ¿De dónde derivo los conceptos de violación? De esa falta de exhaustividad, de claridad, de congruencia en la parte considerativa de la sentencia. No se entró de lleno al estudio
de la litis, no se valoraron las pruebas conforme a derecho, faltó exhaustividad y por lo tanto estoy haciendo valer yo este amparo adhesivo o hay violaciones procesales. ¿Cuál es el error que comentaba? Muchos abogados pretenden hacer valer en el amparo adhesivo situaciones que nos están afectando de origen en el sentido de la resolución. Yo demandé 5 prestaciones en el juicio de origen. Si el juez condena al pago de las 5 prestaciones, no hay problema, hago valer mi amparo adhesivo para fortalecer la parte considerativa de la sentencia. Pero si yo, por ejemplo, de 5 prestaciones que reclamé en su momento, nada más se declararon procedentes 3 y se absuelve a la contraria de 2, y yo ahora con el amparo adhesivo pretendo presentar conceptos de violación respecto de las 2 prestaciones que no fueron declaradas a mi favor, ahí no sería posible. ¿Qué debí de haber promovido? El amparo, no el adhesivo, el amparo. Demandé 5 prestaciones. El juez condenó al pago de 3 solamente a mi contraria y lo absolvió de 2. Debí haber hecho valer el amparo y no esperarme al adhesivo. Ahí entonces me van a decir, no, tú consentiste esto, debiste haber hecho valer el amparo. En cambio, si se condena a 5 prestaciones, las mismas que yo reclamé, ahí cabe el amparo adhesivo. O en el caso de que nada más condenó a 3 y absolvió a 2, si yo el amparo adhesivo lo hago valer exclusivamente sobre las 3 prestaciones a que fue condenada mi contraria sin abordar los otros 2 conceptos de violación, no tengo absolutamente ningún problema. Es propiamente esto lo que nosotros debemos de tener muy en mente. No es tratar de remediar lo irremediable. Eso no es posible. Es simplemente el fortalecer la argumentación del acto reclamado. Ese acto reclamado que a mí me beneficia, pero que yo busco que se fortalezca para evitar que a mi contraparte le den la razón. ¿En qué vicios caemos los abogados? Siendo su servidor el primero que ha caído en esos vicios. Y no tengo ningún problema en admitirlo. Cuando una sentencia respecto de un juicio en el que representamos alguna de las partes se emite, por sistema nos vamos a la lectura de los puntos resolutivos. ¿Gané o perdí? Gané. Condena el juez al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Eso es bueno, no deja de ser bueno. Pero ahora hay que entrar al análisis exhaustivo y detallado de toda la sentencia. Hay que leerla, hay que analizarla para ver si gané bien o gané mal. Gané, pero dejó el juez de analizar o de valorar ciertas pruebas, o no establece una verdadera relación entre las pruebas y los puntos que conforman la litis. Y eso también conculca en mi perjuicio derechos fundamentales. De ahí va a ser mi punto de partida precisamente para hacer valer el amparo adhesivo. No nos quedemos entonces con la simple lectura de los puntos resolutivos y decir, es que gané. Ahora hay que ver cómo gané. Gané bien, la sentencia fue clara, congruente, exhaustiva
o no lo fue. Si no lo fue, hagamos valer el amparo adhesivo, porque aún ganando, puedo ganar bien o puedo ganar mal. Y fíjense qué curioso, aún perdiendo, yo puedo perder bien o puedo perder mal. Sí, yo puedo perder bien. La parte contraria presentó mejores argumentos y medios probatorios que los míos. Me ganó bien, me ganó a ley. ¿Sí? Me ganó mal, hago valer el amparo. En el caso contrario, ¿qué es el sustento del amparo adhesivo? Gané, pero gané mal. Yo quiero ganar bien, por eso hago valer el amparo adhesivo. Si yo no hago valer el amparo adhesivo y no combato, por ejemplo, esas violaciones procesales que repercuten en mis defensas, y el colegiado le otorga a mi contrario el amparo y protección de la justicia de la Unión, ordenando a la autoridad responsable emita una nueva resolución, y esa nueva resolución ahora es favorable a los intereses de la contraria, a los intereses de la quejosa y no a mis intereses, entonces ya no voy a poder combatir esas violaciones procesales. Ahí es donde está el problema. Ya me volteó el asunto. Si yo presento el amparo adhesivo y ese amparo adhesivo cumplió con su cometido, fortaleció el acto reclamado y eso trajo como consecuencia que a mi contraria, como quejosa principal, le negaran el amparo y protección de la justicia de la Unión, ahí está reflejado el porqué del amparo adhesivo. Seamos entonces minuciosos, analíticos y exhaustivos en las resoluciones de la autoridad, aun y cuando de una primera lectura estén beneficiando a nuestros intereses. Leamos los considerandos, esa parte en la cual la autoridad responsable, de manera clara, precisa, congruente y exhaustiva, tendrá que entrar al análisis de los puntos litigiosos y a relacionar esos puntos litigiosos con los argumentos y pruebas de las partes. Así como es un golpe, y hay que decirlo, cuando la sentencia no es favorable a mis intereses y tengo que hacer valer el amparo principal, y entonces si entramos de lleno a estudiar esa parte considerativa, hagamos lo mismo cuando nos está beneficiando el acto reclamado, porque yo lo que busco es fortalecer ese acto reclamado. Procede entonces el amparo adhesivo cuando hablamos de amparo directo. En el caso del amparo indirecto, no procede un amparo indirecto adhesivo. Lo que sí procede es que es cuando como consecuencia de ese amparo indirecto, el juez de distrito emite su sentencia favorable a mis intereses, pero la parte contraria, por ser amparo indirecto, hace valer el recurso de revisión. Ahí sí puedo yo también adherirme al recurso de revisión, entendiendo que el sustento de una demanda de amparo, ya sea principal o adhesiva, son los conceptos de violación a derechos fundamentales del justiciable, mientras que en los recursos, como puede ser el de revisión, hablando de amparo indirecto, el sustento son los agravios. Esta tendencia la encontramos no solo en la ley de amparo. El Código de Comercio
En el tema de la apelación en aquellos asuntos que son apelables, contempla también la apelación adhesiva, lo mismo que en materia civil que en materia familiar. Aquí, el recurso de revisión para combatir la sentencia que resuelve el amparo indirecto permite también la posibilidad que a la persona que le beneficie esa resolución pueda adherirse al recurso que haga valer la contraria para fortalecer la resolución del juzgado de distrito y con eso, pues, evitar que se le pueda dar o se pueda revocar la sentencia del juez de distrito. Muy importante de verdad, estimados amigos, el tema de la argumentación jurídica y ya tendremos alguna próxima plática en la que nos vamos a referir a la importancia de la argumentación jurídica. Por eso siempre la petición y la sugerencia del suscrito ha sido el nunca trabajar en base a formatos, en base a machotes, hablarle al colega, al amigo, oye, ¿no tendrás por ahí un escrito de amparo directo que me puedas prestar? Oye, ¿no tienes un machotito de contestación a demanda agraria? Oye, ¿pudieras facilitarme un incidente de objeción de pruebas documentales? No trabajemos de esa manera. Ha sido siempre mi sugerencia, porque aunque a mi amigo que generosamente me presta su formatito, le benefició, le ayudó su formatito en su juicio, en su asunto, no necesariamente significa que esto me vaya a beneficiar a mí. Por eso partamos siempre de esa lectura analítica, pausada. Hoy salió publicada la sentencia y casi de manera instantánea, y lo hacemos todos los abogados, nos vamos a la lectura de los resolutivos y son favorables. Qué bueno, ya vamos de avanzada. Pero en la tranquilidad de nuestro despacho, de nuestra casa, del lugar donde solemos ir a tomar café, leamos esa parte considerativa para que a partir de la misma podamos construir conceptos de violación en los que se base nuestra demanda de amparo adhesivo cuando la sentencia, valga el término, es flojita, no es exhaustiva, no es analítica y fácilmente puede echarse abajo por mi contraparte a través de su demanda de amparo. Es una parte fundamental. Trabajemos en la argumentación jurídica. La norma aplicable, la norma que aplica la autoridad, es aplicable al caso concreto, se está resolviendo conforme a la norma aplicable o no se está resolviendo conforme a la norma aplicable. Si no se está resolviendo conforme a la norma aplicable, entonces se está dejando de aplicar la que sí debió de haberse aplicado, se está aplicando la norma correspondiente, pero se aplica mal. Todo esto entonces nos permite construir todo este razonamiento, argumentos para el concepto de violación, que es el sustento de la demanda de amparo, o para construir agravios, que es el sustento de los recursos. Muchas gracias para todos ustedes, estimados amigos, por habernos acompañado el día de hoy en esta plática del amparo adhesivo, teniendo siempre como finalidad el poder fortalecer los aspectos argumentativos y resaltar la importancia
que tiene este medio que nos otorga tanto el artículo 107 constitucional como los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo para fortalecer el acto de autoridad. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Miguel González, por su gran plática del día de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, puede abrir su micrófono en este momento para que pueda plantearla o si gusta escribir también en el chat. Sí, buenas noches, maestro. Bueno, entré un poquito tarde, de repente mi comunicación a veces fallaba. Mi pregunta o mi duda es, en materia penal, ¿el amparo adhesivo cabría como tal si hubiera un amparo directo? Maestro, a Desde, ver, ya. Adelante, maestro. Claro que sí, desde luego que sí. Cabe, ¿por qué? Porque de todos modos, la resolución que se pueda emitir por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, hablamos aquí de amparo directo, o el tribunal, en este caso de alzada, que resuelve el recurso de apelación, pues obviamente también puede afectar los intereses de aquella persona que resultó beneficiada, entre comillas, con el acto de autoridad. Y es un beneficio que se extiende desde luego al imputado, pero que también se extiende a la víctima. Entonces sí podemos hacer valer el amparo adhesivo en materia penal, asumiendo o en cualquiera de los casos que nos encontremos. Perfecto. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Por favor, puede abrir su micrófono. Buenas noches, maestro. Yo tengo una pequeña duda al respecto. Sí, a sus órdenes. Este, en cuanto a lo que es el amparo indirecto, Sí. ¿tiene que haber forzosamente una garantía o únicamente se le da entrada al amparo y no es necesaria la garantía para llevar a cabo dicho amparo? El derecho subjetivo que me reconoce la Constitución de hacer valer mi amparo, tanto indirecto como directo, aboquémonos al indirecto, que es su pregunta, ese derecho no me sujeta o no me obliga a exhibir una garantía. La garantía se me fijará siempre y cuando en esa demanda de amparo indirecto yo solicite la suspensión del acto reclamado, a efecto de que el mismo no se ejecute y entonces pudiera traer en mi perjuicio un acto de imposible reparación. Se me fija la garantía. Si yo cubro la garantía, surte efectos la suspensión y el juicio de amparo continúa en su trámite hasta su resolución. Si no ofrezco la garantía en el tiempo que se me fija para ello, la suspensión queda sin efecto, pero de todos modos el juicio de amparo indirecto continuará en sus trámites hasta su resolución. Correcto. Pero ahí la duda que me surge es que el simple hecho de manejar lo que es el amparo indirecto y ya teniendo una sentencia de ese amparo indirecto, relativamente si se puede llegar a sobreseer por no hacer el pago de la garantía, o eso no pasa. No esto no pasa. Recordemos que si se sobresee es porque surge alguna causal de improcedencia. Eso es lo que haría que el juicio de amparo se sobreseyera. En este caso, ok, no garanticé la suspensión. Sin embargo, el juicio de amparo se tiene que resolver de fondo a menos de que surgiera una causal de improcedencia que llevara al juez de distrito a sobreseer el mismo. Perfecto. Ahí nada más como duda, prácticamente. Digo, y me quedó claro todo lo que me mencionó, pero como duda, yo como tercero interesado en un momento dado, estoy sufriendo una afectación directa, Ujú. ¿sí? En esa afectación relativamente puede tener la parte quejosa, puede tener la oportunidad
de si no está de acuerdo con la sentencia emitida de ese amparo, pues obviamente irse a la queja. Y es un tiempo más que tentativamente como parte perdón, como parte, como como tercero interesado, tengo la afectación, obviamente por tiempos. Estamos hablando de todo eso que me genera como pérdida de tiempo, hablemosle así. No se toma en consideración en en el, en el resultado de lo que es la queja, no se puede tomar en consideración como una penalización, tomando en consideración todo el tiempo que ha transcurrido a donde está generando un gasto para el tercero interesado. Aquí, ¿qué va a suceder? La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado y eso nos lleva a dos supuestos. El que garantice, el que no garantice. El que no garantice, aun cuando lleva a que el juicio de amparo continúe en sus términos, permite a la autoridad responsable ejecutar, puede ejecutar, en este caso, ese acto de autoridad. Si la parte que en este caso quejosa no estuviera de acuerdo con la resolución que sobresee el juicio de amparo o que niega el amparo y protección de la justicia de la Unión, no es el recurso de queja, es el recurso de revisión. Y ese recurso de revisión permite la posibilidad al tercero interesado de hacer valer también la revisión adhesiva. Eso es lo que sucedería. Aquí entonces, nosotros ante la responsable y en virtud de que en este caso no se garantizó la suspensión del acto reclamado o se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión en la sentencia, vamos a pedir entonces esa ejecución, esa materialización y es donde pensemos, no sé, a lo mejor en una sentencia interlocutoria que fue lo que combatimos. Si se establece alguna penalización, alguna situación, pues ahí estaríamos nosotros compensando esa parte de tiempo o económica en donde salimos afectados. Perfecto, maestro. Creo que me quedó más clara la duda que tenía. Le agradezco mucho su atención. No, de qué a sus órdenes. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? No tenemos más preguntas, maestro. Por favor, últimas palabras de su conferencia. Claro que sí, maestro Jorge, pues agradecerles a todos y cada uno su presencia en este día tan importante, en este día que pues es el día del maestro. Y sobre todo, y quedándonos con ello, la importancia y a lo que nos invita el decálogo del abogado a estudiar, porque en la medida que dejemos de estudiar, dejaremos de ser abogados. No seamos abogados de trámite solamente, no seamos abogados de formatitos o de machotes, seamos abogados analíticos para poder encontrar cómo en un acto de autoridad que aparentemente me beneficia, aspectos que necesito combatir para poder fortalecer ese acto de autoridad y evitar que la argumentación de la parte contraria pueda dejarlo sin efecto. Muchas gracias a todos y una excelente noche. Muchas gracias, maestro José Miguel. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Damos por terminada la conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Felicidades a todos los maestros.